Hola y bienvenidos a tu aula virtual. En esta videolección vamos a hablar de la creación de un dominio. Un dominio, como sabéis, es una infraestructura lógica del directorio activo, implementado por Microsoft para la administración de pequeñas y sobre todo de grandes redes locales. Lo primero que necesitamos es un equipo, un servidor que haga de controlador de dominio. Un controlador de dominio es un ordenador que tiene instalado un sistema operativo de la familia servidores 2003 o Windows 2008 R2, como en el caso que nos ocupa, y que contiene una base de datos llamada directorio activo que utiliza un protocolo o un lenguaje de base de datos que se llama LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. En esa base de datos está toda la información que el controlador de dominio necesita para la administración de todos los objetos de la red. Esos objetos que hay en el directorio activo pueden ser de varias clases, pueden ser objetos de clase usuarios, de clase grupos, de clase impresoras, de clase ordenadores, de clase directiva de grupo, en fin, hay bastantes más, pero estos son los más usuales. Como su nombre indica, controlador, lo que hace esta máquina, este controlador de dominio, es precisamente eso, controlar todos los objetos que hay en la red desde un único sitio o una sola ubicación que a su vez se va a replicar con los otros controladores de dominio que haya en la red, proporcionando así lo que se llama tolerancia a fallos, de manera que si alguno falla, que otro pueda hacerse cargo de esos servicios. En estos momentos nosotros tenemos un ordenador que tiene instalado el sistema operativo Windows Server 2008 R2. Sin embargo, estamos trabajando en un grupo de trabajo. Esto es lo que se llama un independiente, un servidor independiente. De momento no ofrece servicios, por lo tanto no es servidor. Así que lo que vamos a hacer va a ser promocionarlo, ascenderle de categoría y le vamos a convertir en un controlador de dominio. Para ello tenemos que abrir el Server Manager, el administrador del servidor. Vamos a Roles, Funciones. Veis que de momento no tiene ninguno instalado. Le damos a agregar roles. Vamos a decirle que no muestre esa ventana más. Y aquí veis que pone servicios de dominio del directorio activo. No lo confundáis con el directorio activo ligero, que es otra cosa. Servicios de dominio del directorio activo. Nos dice que tenemos que instalar algunos componentes del .NET Framework. Le decimos que sí, que lo instale, le damos a siguiente. Aquí nos pone alguna información de lo que es el directorio activo, le damos a siguiente. Nos da información que seguramente tengamos que reiniciar el equipo. Aquí va instalando los componentes. Y aquí ya ha finalizado la instalación. Este paso en la época del 2003 no era necesario, se hacía directamente con el comando dcpromo. Aquí, sin embargo, nos cuenta que además de haber instalado el servicio del dominio, además tenemos que ejecutar el dcpromo. Lo han hecho así para que en el caso de que alguna de las actualizaciones que se instalen exija reiniciar el directorio activo, que no tengamos que reiniciar el servidor entero, que puede ocasionar las paradas de otros servicios como el DNS o el DHCP, sino simplemente reiniciamos el servicio directorio activo sin tener que reiniciar el equipo. Por lo tanto, le damos aquí a cerrar. Ya vemos que está todavía en rojo
y si vamos a los servicios de dominio del directorio activo, aquí ya me aparece, y aquí tenéis ejecute el asistente para el DC Pro. Aquí lo tenemos, le damos a siguiente, decimos que sí, que la compatibilidad con el sistema operativo, y ahora lo que vamos a crear es un dominio nuevo y un bosque nuevo, así que por lo tanto marcamos esta casilla. En otra lección posterior, cuando hablemos de la infraestructura lógica del dominio, hablaremos de las diferencias que hay entre un dominio, árboles y bosques. Le damos a siguiente, aquí le vamos a llamar. No se recomienda poner las terminaciones que puedan ser reconocidas por esos servidores DNS públicos, aunque estemos protegidos por uno o dos cortafuegos. Entonces muchas empresas lo que hacen es, dentro del espacio de nombres privado de la red local, en lugar de poner una extensión pública, pues cambiarla por otra privada que no exista en Internet. Aquí le vamos a llamar empresa.corp. Le vamos a dar a siguiente. Aquí está comprobando si ese nombre ya ha sido usado. Aquí va a comprobar también el nombre NetBIOS para que los equipos antiguos con sistemas operativos anteriores al 2000 puedan reconocer también este nombre. Y nos pide cuál va a ser el nivel funcional del bosque. El nivel funcional viene determinado por el sistema operativo que tengan instalados los controladores de dominio. El 2003 es suficiente para la mayoría de los casos. Veis que aquí nosotros podemos subir el nivel funcional del bosque al 2008 o al 2008 R2. Aquí nos dice las ventajas que tiene este nivel funcional: la réplica de valores vinculados para la mejora de réplica, la generación más eficaz de la topología de réplica, la confianza del bosque para que lo puedan hacer en dos direcciones, y que todos los dominios nuevos creados en este bosque funcionarán automáticamente en el nivel funcional de los dominios de Windows 2003. Le damos a siguiente. En cualquier caso, si tenéis los controladores de dominio que tienen sistemas operativos posteriores al 2003, pues entonces en ese caso le podéis elevarlo al 2008 o 2008 R2, que es lo que vamos a utilizar aquí, puesto que es el primero, y vamos a subir el nivel lo más que podamos. Le damos a siguiente. Bien, para que el directorio activo funcione es imprescindible que haya un servidor DNS en la red, si no, no funciona. Así que lo que nos sugiere durante el proceso de instalación es si queremos instalar el servicio DNS en este controlador de dominio, cosa que suele ser lo más recomendable. Así pues le damos a siguiente. Aquí nos dice que no puede crear una delegación DNS, cosa normal puesto que es el primer servidor DNS que va a haber en la red. Por lo tanto le decimos que sí, que queremos continuar. La delegación de DNS lo veremos cuando estudiemos el servicio DNS. Y aquí pues ya nos dice que va a crear una carpeta que se va a llamar ntds, que es donde va a estar la base de datos. El nombre de la base de datos se va a llamar ntds.dit en realidad. Los archivos de registro se van a guardar también en esa carpeta, y va a crear también otra carpeta que se llama sysvol, que a su vez creará otra carpeta compartida que se llama sysvol, que es donde se van a guardar las directivas de scripts de inicio y cierre de sesión. Lo vamos a dejar todo por defecto, aunque en las grandes redes es aconsejable que la base de datos NTDS y los archivos de registro que estén en otro disco duro diferente al del sistema. Le damos a siguiente. Aquí nos pide la contraseña. Esta contraseña que nos pide es porque una vez que se convierta en controlador de dominio, ya no podremos iniciar sesión local en él, sino simplemente en el dominio. Así pues, en el caso de que queramos hacer algún tipo de restauración autoritaria o que queramos ejecutar en una línea de comandos, tendremos que iniciar sesión no en local, sino local, en modo prueba de fallos con la tecla F8 pulsada con los servicios de restauración del directorio. Y esta es la contraseña que le vamos a poner en caso de que queramos utilizar ese entorno de modo seguro. Así que le vamos a poner aquí. Le damos a siguiente. Aquí ya nos hace un resumen. Le damos a siguiente. Y como tiene que reiniciar, pues ya lo marcamos aquí para que lo haga todo automáticamente.
Aquí ya está apagándole. Aquí ya está iniciando de nuevo. Aquí nos pide ya iniciar sesión. Y veis que ahora ya me pone el nombre de la empresa contra barra administrador, que es el sistema de autenticación que ha habido siempre desde la época de Windows 2000. Ahora ya estamos iniciando sesión no en la máquina local, sino en el dominio empresa. Ha abierto ya la consola del administrador del servidor automáticamente. Y si vamos a rows o a funciones, tardará un poquito en refrescar. Veis que ahora ya me pone funciones 2 de 17. Servicio de dominio, directorio activo y servidor DNS. Vamos a expandir aquí la consola y bueno, pues si vamos expandiendo aquí, esto veis que aquí me va advirtiendo de cosas que han ido ocurriendo. El controlador no pudo conectarse al siguiente controlador de dominio donde se espera la partición de directorio para resolver nombres definitivos. Bien, esto ha sido motivado porque tarda cierto tiempo en reconocer los nuevos servicios y en refrescar la consola. Aquí tenemos ya usuarios y equipos del directorio activo y sitios y servicios del directorio activo. Aquí hay gente que prefiere trabajar en esta consola. A mí me gusta más trabajar desde las herramientas administrativas porque tarda menos en refrescar y se ven las consolas independientemente y no todas dentro de la misma. Así pues, lo que voy a hacer va a ser cerrar aquí y quiero que lo veáis aquí en inicio, herramientas administrativas, y quiero que veáis todo lo que se ha cargado. Tenemos la administración de directivas de grupo, centro de administración del directorio activo, dominios y confianzas del directorio activo, DNS, el editor de esquema, el ASCII, módulo de directorio activo para PowerShell, sitios y servicios de directorio activo y usuarios y servicios del directorio activo. Bien, como vamos a trabajar sobre todo con esta consola, yo lo que voy a hacer va a ser llevarlo directamente al escritorio. Aquí tenemos usuarios y equipos del directorio activo y vamos a abrirla para que os vayáis ya familiarizando con esta consola. Bien, aquí tenemos nuestra empresa y aquí tenemos ya una serie de contenedores. Esto que parecen carpetitas no se llaman carpetas, se llaman contenedores, y dentro de esos contenedores existen objetos. En este caso son objetos de tipo grupo, están aquí con dos iconitos, o en usuarios con un solo icono, que son objetos de clase usuario. Objetos de clase usuario, objetos de clase usuario administrador, objeto de clase grupos, etc. Y aquí tenemos un objeto que tiene aquí un icono diferente, es una especie de carpetita, que es donde está, esto es una unidad organizativa. Y dentro de esa unidad organizativa están los controladores de dominio. Hablaremos también de lo que son las unidades organizativas, y aquí es donde está nuestro controlador de dominio, el MAD DC1. Si vamos al contenedor Computers, veréis que está vacío, es decir, ahora mismo es como si en nuestra red estuviera un solo controlador de dominio en el dominio, pero no hubiera ningún equipo ni ningún usuario trabajando en la red. Así que tenemos que ir preparando esto que se llama la infraestructura lógica del directorio activo. Así pues, vamos a empezar a añadir equipos al dominio y crear usuarios para poder empezar con esa infraestructura lógica. Aquí tenemos en la parte izquierda un equipo que hasta ahora ha estado en un grupo de trabajo. Vamos a iniciar sesión. Como administrador local de la máquina, le vamos a dar botón derecho del ratón en equipo, propiedades.
Y aquí comprobamos que tenemos un Windows 7, la versión Ultimate, y aquí que pertenece a un grupo de trabajo. Para poderle añadir al dominio, lo primero que tenemos que asegurarnos es que está dentro del mismo rango de red, así que le vamos a dar propiedades, configuración del adaptador, botón derecho ratón, propiedades, y doble clic aquí. Este está en la 10.00 y el controlador de dominio cambiar la configuración del adaptador. Vemos que también está en el mismo rango. Bien, puesto que ahora esta máquina de aquí ya es controlador de dominio, sin yo decirle nada, él se ha asignado a sí mismo la dirección 127.0.0.1. Durante el proceso de instalación le dijimos que queríamos que se instalara el DNS en esa máquina. Él ha cargado el servicio y se ha asignado esta dirección IP que corresponde al bucle de retroceso, es decir, esta dirección corresponde a esta misma. Y aquí pues le tendremos que decir también que el servidor DNS pues va a ser este de aquí de la derecha, así que le ponemos para que pueda resolver nombres. Le damos a aceptar, le damos a aceptar. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darle botón derecho del ratón en equipo, propiedades. Aquí podemos darle a cambiar la configuración o aquí configuración avanzada de sistema. Nombre del equipo. Vemos que se llama CLWin Ultimate y que trabaja en un grupo de trabajo. Le damos a cambiar y ahora lo vamos a añadir a un dominio que se llama empresa.corp. Él ahora va a contactar con este equipo de la derecha, que es el servidor DNS, y tiene que resolver el nombre de empresa.corp por la dirección 10.0.0.1, que es la de su propio servidor. Mientras, quiero que veáis qué es lo que va a suceder aquí. Aquí vamos a refrescar y comprobaréis que no aparece ningún equipo. Y ahora cuando yo le diga que lo agregue esta máquina de aquí a la izquierda al dominio, le damos a aceptar. Está resolviendo por DNS, intentando contactar con esa máquina. Ahí ya ha resuelto el nombre de empresa.corp, ha localizado al controlador de dominio. Y aquí lo que nos dice es, nos pide las credenciales para añadir esta máquina al dominio. Ahora ya no valen las credenciales del administrador local de la máquina, hay que poner las credenciales del administrador del dominio. Bien, las credenciales son correctas y ya me dice que se unió correctamente al dominio. Está reiniciando la máquina. Y aquí ya veis que en Computers ya aparece el nuevo objeto de ese equipo que acabo de añadir al dominio. Por defecto me está pidiendo el inicio como admin dentro de la máquina local. Este es su comportamiento por defecto. Aquí nosotros le tenemos que decir que queremos cambiar de usuario y que ahora vamos a iniciar sesión con las credenciales de otro usuario. Y veis que aquí pone empresa, sin embargo, veis que al acabar de escribir me lo vuelve a cambiar aquí en local. Esto también es el comportamiento normal de Windows 7. Entonces le ponemos la arroba y ponemos el nombre del dominio y la contraseña.
Bien, pues lo mismo que he hecho con la primera máquina, lo estoy haciendo también con la segunda, de manera que ahora ya tenemos aquí dos máquinas, una que es el MAD CL1 y veis que aquí también está el MAD CL1 detectado y otra que se llama el MAD CL2 y aquí tenemos el MAD CL2. Con lo cual en este momento lo que tenemos es un dominio con dos ordenadores y su correspondiente controlador de dominio, por supuesto. Entonces, para acabar esta videolección, lo que voy a hacer va a ser crear usuarios. Vamos a darle aquí a usuarios. Del ratón en el contenedor users o aquí en el espacio blanco, nuevo usuario. Y le vamos a llamar Paco. Aquí podríamos poner los apellidos y demás, pero para el ejemplo de formación vamos a ponerlo con el nombre normal. Aquí lo suyo sería pues poner Juan Francisco, el apellido García, el nombre JF García, ¿vale? Esto sería lo normal en un entorno. Aquí, para el entorno de formación, vamos a buscar nombres más sencillos de escribir y más fáciles de recordar también. Ponemos la contraseña. La directiva de grupo del dominio dice que tiene que ser mínimo 7 caracteres, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Y aquí nos aparece el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Eso es lo normal para que el propio usuario ponga su propia contraseña. En un dominio, en una red de dominio, el administrador no tiene por qué saber las contraseñas de los usuarios. Pero para evitar este paso, cada vez que iniciemos sesión, todas las cuentas de usuario que creemos le vamos a quitar esta casilla. Vamos a decir la contraseña nunca expira, le damos a siguiente y finalizar. Y vamos a crear otro usuario que se va a llamar Andrés. Con la contraseña también. Bien, y ya tendríamos dos usuarios que podrían iniciar sesión por defecto en cualquier ordenador de la red. Por lo tanto, con esto digamos que acabamos la parte básica de la creación del dominio, la unión de los equipos al dominio y la unión de los usuarios. Solamente si acaso a añadir que lo mismo que he añadido dos equipos al dominio, pues igual se hacen si fueran 200 o 2000 o 10.000. Y lo mismo que he creado una cuenta de usuario, se pueden crear 1000 o 10.000. Este es el proceso y sería simplemente repetirlo todo lo demás igual. Con esto acabo la videolección. Un saludo, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.